debe de conocer, saber, ser entendidos en cómo ser edificados como sacerdotes santos de Dios. Una cosa es ser salvo de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, y otra cosa es ser edificados como sacerdotes santos para Dios. Y el cómo ser edificados, Dios lo ha dejado revelado en su palabra. Y digo revelado porque a través o por medio del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios que ilumina nuestro entendimiento, podemos encontrar en la palabra de Dios 12 pasos para ser edificados como sacerdotes santos para Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 21, versículo 17 en adelante. Ahí nos da una lista de 12 defectos físicos que descalificaban en aquel tiempo, en el antiguo pacto. Eran 12 defectos físicos que descalificaban a los hijos de Aarón para fungir como sacerdotes y ministrar en el lugar santo en aquel tiempo en el tabernáculo de Moisés. Ahora bien, a través de esos 12 defectos físicos, nosotros recibimos enseñanza, entendimiento, que estos defectos ahora en este tiempo son defectos de nuestro carácter. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esos defectos físicos. Ahora nos muestra, nos señala Dios 12 defectos de nuestro carácter que debemos de sanar para entonces ser edificados o formarnos como sacerdotes santos para Dios. ¿Hemos entendido esto? Esto es poderoso. Miren, saber los pasos que tengo que dar para hacer lo que Dios me pide ser, solo con saber los pasos ya por lo menos es el 50% de la batalla ganada. ¿Sí? La otra parte es que yo tengo que trabajar en oración, clamando la sangre de Cristo, el poder y la virtud de su palabra y de su fuego santificador, para que yo reciba esa liberación, esa sanidad, esa transformación de carácter, para que yo tenga el carácter de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Ese es uno de nuestros objetivos como cristianos. Todo cristiano tiene que tener la visión, ¿sí?, de ser edificados como templos vivos, como casa espiritual y como sacerdotes santos para Dios. Amén. Muy bien. De estos 12 defectos ya vimos 10 y hoy veremos los últimos 2, que se refiere al empeine y a este defecto mero raro que es testículo magullado. Pero no se me asuste, vamos a entender qué nos enseña esto espiritualmente, en nuestro carácter. Así es que vamos con el defecto número 11, que es aunque dice empeina, pero es empeine. ¿De acuerdo? Muy bien. Interesantemente, la palabra empeine viene de una palabra hebrea que significa irritado. Significa una costra, una roncha, algo que está causándonos, ¿cómo le llamaríamos? Molestia, y nos irrita. Y esto ya usted puede empezar a asociar cómo se relaciona esto con nuestro carácter, porque todos tenemos esta tendencia de ser sensibles, de ser irritables, a veces por una cosita tan pequeña. ¿O no? Mire, hay quienes tienen más desarrollado este defecto en el carácter, que con una pequeña mala mirada ya se descomponen, ¿sí? No se les puede decir nada porque revientan en ira, en molestia y ya en reacciones de contienda, ya en reacciones de pleito. No sé si conoce por casualidad a alguien así. Sí. Una pequeña cosa, una pequeña indirecta, o a veces ni siquiera se están diciendo las cosas por él o por ella, pero ya se sintieron aludidos y ya reaccionan así ya en tono de pleito, de pelea y de tantas cosas parecidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén.
¿sí? Esto está relacionado con esa actitud o tendencia, porque son tendencias que tenemos, ¿verdad? De airarnos, de ser coléricos, de iracundos, de indignarnos fácilmente. Y a veces, o el problema mayor creo, es que tratamos de engañarnos a nosotros mismos. No queremos reconocer esa actitud fea que tenemos. Y entonces decimos, es que yo así soy, así es mi carácter. Bueno, tal vez sí es cierto, así es su carácter. Pero como usted quiere ser edificado como un sacerdote santo para Dios, más nos vale que nos deshagamos de esa cosa fea. Porque Jesús no es así, el Padre no es así, el Espíritu Santo no es así. Y estamos llamados a ser como nuestro Padre Celestial, ser perfectos como Él es perfecto, santos como Él es santo y misericordiosos como Él es misericordioso. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que primeramente reconocer esta tendencia que hay en nosotros de ser irritables, coléricos e iracundos, que es lo contrario de ser pacientes, de ser tranquilos. En otras palabras, un sacerdote santo de Dios es paciente, es manso. Ese es el carácter de nuestro sumo sacerdote, que es paciente, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad. Amén. Ahora bien, vamos a Efesios 4:2, veamos qué nos manda la palabra al respecto. Yo espero que en estas enseñanzas usted las esté ya trabajando en oración. Por favor, no solo venga a oír. Por favor, vaya a su casa, ore, clame, suplique, haga todo tipo de oración, porque el tiempo se acorta. Y como ya usted está recibiendo estas enseñanzas, o quizá ya es la enésima vez que las recibe, entre más se le da, más se le demanda, hermano. Dios nos guarde y nos libre que cuando nos vayamos de esta tierra no hayamos sido edificados como sacerdotes santos, porque nos van a pedir cuentas de eso. Porque nos llegó la luz, nos llegó el conocimiento, nos llegó la oportunidad. ¿Estamos? Ahora bien, Efesios capítulo 4, por favor, y cuando lo tenga me indica. En el versículo 1, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: yo pues, dice, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad. ¿Y qué dice? Y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Diga conmigo: yo tengo que aprender a soportar a mis hermanos, a mi prójimo en amor. Ahí está el detalle. Alguien decía así, ¿verdad? Ahí está el detalle. Al principio, por supuesto, aprendemos a irnos soportando los unos a los otros, pero no en amor, sino que simplemente no lo hacemos y le sonreímos, pero por dentro estamos que queremos quitarle la oreja como se la quitaron a Malco. Pero está bien, la cosa es que hay que observar, hay que estar conscientes de nuestras reacciones, de nuestras actitudes delante de Dios y ser honestos y sinceros. ¿Sí? Tal vez no respondo mal, tal vez no les hago cara fea, pero si yo por dentro estoy molesto porque, mire, es que la palabra empeine es como que usted tiene irritado algo y es como que le tocan esa, creo que mírame pero no me tentes. Usted no es así de mírame, no me tentes, ¿verdad? Pero cuando usted siente una molestia porque dijeron algo o no hicieron algo, qué sé yo, hay que ir con el Señor y decirle: Señor mío, Dios mío, reconozco que estoy molesto, estoy irritado, me cayó mal, Señor. Sé que no debo de ser así, sé que debo de ser paciente, sé que debo tener mansedumbre, pero Señor, no puedo evitar estar molesto, irritado, me cayó mal. Por favor, perdóname, sálvame.
Clamo tu sangre, Señor, las aguas vivas de tu palabra y tu fuego santo para que me liberen, para que me sanen de esta cosa, esta tendencia a estar irritado, molesto y desesperado. ¿Estamos? Hay que trabajarlo en oración. Y Dios es tan fiel que cuando usted quiere ser edificado como un sacerdote santo, créame, prepárese, porque Dios va a propiciar las circunstancias para que le apachen el callo correcto, para que usted se dé cuenta de lo que hay en su corazón. Pero no porque Dios quiera molestarlo, no porque Dios quiera destruirlo, es porque Dios le da la oportunidad de ver que sale de su corazón y pueda ir al pie de la cruz a rendirlo y recibir esa bendita liberación y sanidad. Es así como progresamos en nuestro camino. Es un trabajo de todos los días. Así que Dios va a permitir que alguien le tire el pelo para ver cómo reacciona usted. Amén. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cree usted que significa soportarnos? Significa aguantarnos. Aguantarnos. Eso es lo que nos manda la palabra. ¿Dice así o no? Dice: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia. No es una opción, es una orden. Sopórtense con paciencia. Ahora bien, si me manda soportar con paciencia a mis hermanos, ¿cuánto más a mi cónyuge? ¿Cuánto más a los de mi casa? Mire, es que aquí es donde tenemos que ir aprendiendo. Porque si yo no aprendo a soportar a mis hermanos, lo contrario es entonces que voy a estar irritado. Y si estoy irritado, ¿cómo voy a poder interceder por ellos? ¿Cómo voy a poder interceder de todo corazón, con compasión, con misericordia y tantas cosas? Clamar por los demás. Yo no lo voy a poder hacer si estoy irritado. Quizás sí voy a orar, pero como ayer al principio, cuando eran inmaduros espiritualmente, Juan y Jacobo: Señor, ¿quieres que haga descender fuego del cielo para que consuma a estos? Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Lo que menos son es del Espíritu Santo. ¿Está claro? Entonces hay que aprender a trabajar esto, hermanos. Hay que aprender a soportarnos, a aguantarnos, principalmente a los de nuestra casa. Por lo tanto, quiero que sepa, y se lo digo categóricamente: mire, a Dios no le agrada que usted le diga: Señor mío, Dios mío, yo ya no aguanto a esta persona. Y Él te va a decir: pero yo te mando que la soportes. Pero Señor, es que, ¿y cuánto te he soportado y aguantado yo a ti? Amén. Es que miren, nosotros somos tan especiales que no queremos soportar a los demás, pero sí queremos que Dios nos soporte. No quiero tener paciencia con los demás, pero sí quiero que Dios tenga paciencia conmigo. Yo no quiero perdonar a los demás, pero sí quiero que Dios me perdone. No, mis hermanos, así no funciona la cosa. ¿Está claro? Y usted y yo, para ser sacerdotes santos, tengo que aprender a soportar. ¿Y a quiénes tengo que soportar? Bueno, acompáñeme a Romanos capítulo 15, por favor. Así rapidito veamos algunas cosas que tenemos que soportar. Romanos capítulo 15. Vamos a leer en el versículo, del 1 al 7, pero para ir de una vez al grano. Bueno, leamos. Dice: así que los que somos fuertes, diga conmigo: yo soy fuerte. Debemos soportar las debilidades o las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mire qué tremendo. Es que mire, yo soy poderoso en Dios, que yo aquí, ¿verdad? Cuando jugamos mucho yo-yo, ¿verdad ustedes? Que yo aquí, que yo acá. Bueno, ¿qué se nos pide? Pues soporta las flaquezas de los débiles. Y créanme que esto cuesta, pues no es fácil. ¿O usted cree que es fácil? Es por eso que tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios.
Amén. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, diga conmigo, paciencia, y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, ¿cómo es Dios? Dice, el Dios de la paciencia y de la consolación les dé a ustedes un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Qué es ese sentir? Esa paciencia. Esa paciencia. Esto es crucial trabajarlo para que podamos ser por la eternidad sacerdotes santos para Dios. Mire, aquí todas las enseñanzas van enfocadas a una, o mejor dicho, trascienden a las eternidades. Porque aquí estamos pensando en las eternidades. No estamos pensando solo en el momento o solo en el tiempo que estamos aquí en la tierra. Lo más sabio que podemos hacer es que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, que son eternas. ¿De acuerdo? ¿Sí? El que tiene sus ojos puestos en las cosas de arriba va a estar trabajando en ser edificado como casa espiritual y como un sacerdote santo para Dios. El que es ciego no piensa en estas cosas. ¿Está claro? El que es ciego espiritualmente no piensa en las cosas eternas. No le interesan, no le importan, porque está ciego, no entiende, no conoce lo porvenir. Pero usted y yo tenemos que estar sabios y entendidos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, por favor. Veamos un poco más cómo es el Señor con nosotros. En el versículo 15. ¿De verdad usted quiere ser un sacerdote santo para Dios? Y es más, le tengo noticias, solo se lo menciono. Nosotros estamos llamados a tener un sacerdocio del orden de Melquisedec, que es el sacerdocio que tiene Jesús. Porque si crecemos a la estatura del varón perfecto, y al varón perfecto se le dio un sacerdocio del orden de Melquisedec, entonces ¿qué cree que nos espera a nosotros? Mire, créame que lo que nos viene es grande. Créame que lo que nos está esperando es muy grande. Y aquí dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15, hablando de Jesús, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué cosas? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la solución para nosotros, que dice, léalo en voz alta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para, léalo en voz alta con fe, para el oportuno socorro. Bendito Dios, hermanos, esta palabra está vigente para nosotros. Vayamos al trono de la gracia, y créame que si vamos con buenas intenciones, con el deseo de ser lo que Dios me pide que sea, voy a alcanzar misericordia, voy a alcanzar gracia y voy a recibir el socorro oportuno para que me libere y me sane de toda esta tendencia a ser irritable y de todas mis debilidades. Porque le cuento, ser irritable es una debilidad. Y como me tengo que compadecer y tener paciencia y soportar a los débiles, pues tengo que tener paciencia y soportar a los irritables. Usted y yo tenemos que ser una pomada sana. Amén. Ay, Dios mío. Pero bueno, el asunto es que un sacerdote santo para Dios, entendámoslo, aprendámoslo y oremos por ello. ¿Sí?
es paciente y manso. No menso, manso. ¿Estamos? Menso somos cuando reaccionamos contrario a esto. Porque nos metemos en problemas, pecamos contra Dios. Ahora, esto es importante lo que dije. Hay que empezar por reconocer que el no tener paciencia, el no soportar a mis hermanos, a mi cónyuge, a los de mi casa, es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe también que tiene que ser edificado como un sacerdote santo y no lo hace, le es pecado. El problema es que cuando no tenemos conciencia de ello, no se nos ocurre arrepentirnos y decirle: Señor mío, Dios mío, perdóname. Señor, perdóname, no tengo idea de cuán impaciente he sido, cuán desconsiderado, Señor, y misericordia con las debilidades de los demás. Y incluso sea más honesto, y yo también, Señor, a veces ni yo mismo me soporto. Si no me puedo soportar a mí mismo, ¿cómo voy a soportar a los demás? Va, si no hay necesidad de meternos con Dios, hermanos, y pedir misericordia, gracia, liberación, sanidad. Mire, entre más nos van sanando de este empeine de carácter, más tranquila va a ser nuestra vida, más felices vamos a ser. ¿O no? Bueno, vamos a trabajar eso. Y vamos con el último defecto, el defecto número 12. Defecto a sanar, testículo magullado. Y de una vez se los pongo aquí en pantalla. Viene de una palabra hebrea que significa herido, mutilado. Significa improductivo, ser estéril. Y esto se refiere tanto a frutos del Espíritu en nosotros como frutos ministeriales. Hermanos, si un problema serio tenemos es, miren, nuestra tendencia a resistirnos a ir y a ser discípulos para Jesús. Tenemos 1001 excusas para decirle: Señor, no tengo tiempo, yo solo puedo ir a la iglesia el domingo, los miércoles a una enseñanza. Pero no, miren, no hacemos nada por ganar almas para Cristo, ni para ser los discípulos de Jesús. Nos estamos quedando sin fruto. Esto es peligroso. Esto nos deja fuera de la Nueva Jerusalén. Y es tan peligroso porque si nos descuidamos, hasta nos puede dejar fuera del arrebatamiento. ¿Me está escuchando? Si no estamos dando fruto, si no estamos trabajando en dar por un lado los frutos del Espíritu y por el otro lado los frutos ministeriales, los frutos de hacer discípulos, porque la orden es ir y hacer discípulos a las naciones. Si no estoy haciendo nada en eso, hermanos, estoy siendo improductivo. Mire, la peor cosa que te puede pasar es llegar a la presencia del Señor y que Él te haga la pregunta: ¿cuántos discípulos hiciste para mí? ¿Cuántas almas ganaste para mí? Es que, Señor, no tuve tiempo. ¿Cree usted que va a ser aceptada esa excusa? No, hermano, lo que pasa es que no lo tomamos en serio. Pero alguien que quiere ser un sacerdote santo en carácter tiene que saber que tiene que ser productivo, fructífero, y no dar fruto solo al 30 ni al 60. Es tener la visión de dar fruto al 100 por 1. ¿Está claro? Y son, vuelvo a repetir, frutos del Espíritu, o sea, frutos del carácter de Cristo formado en nosotros. Pero no olvidemos, hermanos, que también nos pide dar frutos en lo ministerial, frutos en la obra de Dios. No nos engañemos. Si yo solo voy a la iglesia, si solo me estoy llenando de conocimiento, pero no muevo un dedo, hermanos, y ni siquiera oro por las almas que se están perdiendo. Mire, usted y yo a estas alturas, con toda la palabra que Dios nos ha dado, si de verdad ha penetrado en nuestro
Espíritu, tendríamos que incluso estar intercediendo y pidiéndole perdón a Dios por todo el pecado, la iniquidad, la rebelión e injusticia que cometemos todos los hombres en esta tierra. Señor, yo te pido perdón, Señor, por toda esta maldad que estamos haciendo los hombres en esta tierra. Señor, ábreme puertas para hacer discípulos para ti, para rescatar almas. Señor mío, no me dejes quedarme sin fruto. Lo que pasa es que no tenemos idea de cuánto sufre el corazón del Padre con cada alma que se está yendo al infierno. ¿Me está escuchando? Hermanos, de verdad, yo creo que vale la pena que le pidamos al Padre: Padre, hazme sentir lo que sientes por cada alma que se pierde. Le aseguro que si el Padre nos hace sentir lo que Él siente, nos morimos. No soportaríamos el dolor. Nosotros no soportaríamos ese dolor. Pero además, imagínense, le añadimos dolor al corazón del Padre. No solo Él tiene dolor por las almas que se pierden, más el dolor de ver mi indiferencia. Mi indiferencia con que yo estoy bien y estoy aprendiendo la palabra, estoy teniendo revelación, pero indiferente a las almas, indiferente al mandato de ir a ser discípulos. No nos engañemos, hermanos, no nos estamos pareciendo a Jesús. Debemos de cambiar de actitud para con Dios. Debemos de meternos a trabajar en estas cosas, hermanos, pero también, por favor, pidámosle a Dios que nos haga sensibles, sí, pero no a las debilidades de los demás en el sentido de molestarnos, que nos haga sensibles a su corazón, sensibles a su amor, sensibles a todo lo que a Él interesa. Por eso es que dicen en Efesios: cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. A mí me duele, hermanos, de verdad me duele cuando alguien, yo veo actitudes, porque a veces solo vemos actitudes, pues, que quieren servir, quieren ir a predicar, pero quieren las condiciones adecuadas. Y de verdad que a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Mire, por eso es que yo aprecio mucho, y por favor no piense que no aprecio a todos, pero solo le quiero poner unos ejemplos. Yo aprecio mucho, por ejemplo, al pastor Omar. Número uno, porque él es obediente y respetuoso, sabe respetar autoridad. Pero también mire, años atrás, hermanos, yo le decía al pastor Omar, le decía: mire, vámonos, nos vamos a ir a Petén, vamos a ir a tal lado. Ellos no me estaban preguntando: y mire, ¿y dónde vamos a dormir? ¿Va a estar bueno? ¿O va a haber comida? No, ellos no me preguntaban, ellos decían: vamos. Y nos íbamos 15 días en gira a predicar. Y ganábamos almas para Cristo. Bendito sea Dios. Mire, siempre que salimos a predicar, siempre habían almas para Cristo. Pero no ponían peros, había una disposición. Es por eso que yo veo cómo Dios los ha ido bendiciendo poco a poco. Giovanni, el chino, ¿sí? Y él va a oír esta prédica y lo estoy mencionando. Él se fue conmigo y aún estaban en situación económica difícil, pero ahí van con un corazón dispuesto. A veces dormíamos en las bancas de la iglesia. Lo que pasa es que a veces se piensa que las cosas vienen y la revelación viene y todas las cosas vienen así por así. Hermanos, hay un precio que pagar. Sigue siendo por gracia, pero hay un precio que pagar. Dios ve la disposición del corazón. Estamos. Y a veces había que deshacernos de cosas, de pertenencias, pues, para poder para sufragar los gastos. Hay que tener una disposición de ser productivo, de ser fructífero. Amén. Porque a través de todo eso queremos bendecir a las personas. Los que ya son salvos, que aprendan que tienen que ser edificados como sacerdotes santos para Dios. Y los que no son salvos, pues que se rindan a Jesucristo y reciban la salvación de su alma. Mira, hay mucha necesidad. Hoy Dios me respondió, hermanos. Yo he estado orando: Señor, a partir de enero, porque ya les voy a presentar la reestructuración del ministerio. Señor, pero muéstrame hacia dónde debemos de ir, hacia dónde debemos de enfocarnos. Y hoy el Señor nos da una palabra y nos dice: ustedes tienen que ir donde está la necesidad. Y en ese momento dije: Señor mío, ¿y dónde no hay necesidad? Y ¿sabe qué le dije en mi corazón al Señor mientras estaba ahí la administración? Le dije: pues Señor, desde este momento decido no poner ningún reparo. Vamos a cualquier lugar que se nos presente.
porque hay necesidad. Pero el Señor nos exhortaba, nos hablaba en palabra profética: vayan donde hay necesidad. Incluso nos dijo: y donde ustedes sientan como que no están alumbrando mucho, donde vayan, no se preocupen, porque donde sienten que se puede alumbrar poco, es porque la oscuridad es más densa. Pero recuérdense que la luz prevalece sobre las tinieblas. Amén. Pero hay que ir. Jesús dijo: id y hacer discípulos. Estoy hablando de ser fructíferos. Porque un sacerdote santo para Dios, hermanos, da mucho fruto y su fruto permanece. Y en esto es glorificado el Padre, en que den mucho fruto y el fruto permanezca. ¿Está claro? Acompáñenme, leámoslo en Juan capítulo 15, por favor. El Padre solamente es glorificado, hermanos, donde se da mucho fruto. ¿Está conmigo? Juan capítulo 15. Bendito el nombre de Jesús. Todos los defectos tenemos que trabajarlos, pero esto de ser fructífero, créame que tenemos que revolucionar acá. Tenemos que revolucionar, hermano. Por favor, desde hoy, si usted de verdad quiere agradar a Dios, empiece a orar: Señor, ábreme puertas para ser discípulos para Jesús. Atraviésame gente en el camino, Señor, para que yo pueda ganarlos para Cristo. Y si ya son cristianos, para hacerlos discípulos tuyos. Hay mucha necesidad. Mira, el cansancio no es pretexto que podamos poner delante de Dios. No es pretexto, porque está escrito que Él le da fuerzas al cansado. El que se dispone, aunque se sienta cansado: Señor, fortaléceme. Y ahí la ayuda de los ángeles, ángeles que fortalecen, vengan y me fortalecen, porque tengo que seguir. Hay necesidad, hay gente necesitada. ¿Estamos? Juan 15 les dije, ¿verdad? No se me ha olvidado, vamos. Porque es importante que usted sepa en qué es glorificado el Padre, cómo el Padre es glorificado en la vida de usted y en la mía. Y en Juan 15, versículo 8, dice, léalos en voz alta, por favor, ¿sí? Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven, ¿cuánto? Mucho fruto, y sean así mis discípulos. Un discípulo, hermano, da mucho fruto y su fruto permanece.